Recibo un cordial saludo, estudiantes de la Cátedra de Derecho Penal, parte especial de la Universidad Gerardo Barrio. Este día vamos a hablar acerca de los delitos contra la libertad sexual y la indignidad sexual. Vamos a iniciar con el concepto de libertad sexual. La libertad sexual es la facultad de las personas para autodeterminarse en el ámbito de su sexualidad, es decir, prestar la voluntad en relación a tener acciones sexuales o conductas sexuales con una o varias determinadas personas. Esa es una vertiente positiva, y la vertiente negativa es negarse a realizar acciones sexuales con una o determinadas personas. En razón a esto, la libertad sexual nace a partir de los 15 años según nuestra normativa salvadoreña en el Código Penal, el cual es apoyada también por la jurisprudencia salvadoreña en el ámbito de la misma materia. Todo lo que es la indignidad sexual o intangibilidad sexual, este es un derecho que tiene toda persona a no sufrir interferencias en su formación sexual. Y como su propio nombre dice, intangibilidad sexual significa no tocar, prohibición de intervención, interferencia, y es un derecho que se tiene directamente para los menores de 18 años doctrinariamente y penalmente en nuestra normativa y jurisprudencia a los menores de 15 años de edad. Asimismo, para todas aquellas personas que son incapaces legalmente, siendo estos enajenados mentales, con deficiencia mental o algún tipo incluso de incapacidad que le prohíba poderse defender efectivamente, por ejemplo una persona paralítica o con algún tipo de inmovilidad como cuadriplégica. En razón de esto, tenemos que tener claro entonces que el Código Penal, a partir del título 4, reconoce delitos que protegen estos dos bienes jurídicos, principalmente la libertad sexual y la indignidad sexual. No obstante que el título 4 del Código Penal establece delitos contra la libertad sexual, pero conlleva a ambos bienes jurídicos en protección. Y es declarar esa situación, no obstante de la forma en cómo está redactado nuestro código. Es así que este día vamos a leer los contenidos a partir del capítulo 3, que son otros ataques a la libertad sexual, donde tenemos delitos como acoso sexual contenido en el artículo 165 del Código Penal, actos diversos, artículo 166, corrupción de menores e incapaces, artículo 167, corrupción agravada, artículo 168, inducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales o eróticos, artículo 169, remuneración por actos sexuales o eróticos, artículo 169A, determinación a la prostitución, artículo 170, oferta y demanda de prostitución ajena, artículo 170A, exhibiciones obscenas, artículo 171, pornografía, artículo 172, utilización de personas menores de 18 años incapaces o deficientes mentales en pornografía, artículo 173, posesión de pornografía, artículos 173A y 173B, que establecen las amplificaciones para la agravación de dicho delito. En razón a esto, entonces, vamos a conocer el primer delito contenido en el artículo 165, que es el acoso sexual, el cual establece que el que realizare conducta sexual indeseada por quien recibe que implique frases, tocamientos, señas u otra conducta inequívoca de naturaleza o contenido sexual y que no constituya por sí sola un delito más grave, será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Aquí vemos que los verbos rectores que establece la conducta del tipo penal son aquellas conductas que impliquen frases, tocamiento,
señas u otra conducta inequívoca, naturaleza o contenido sexual. Cuando hablamos de frases, estamos encaminados a palabras verbales, es decir, aquellas situaciones que tengan un contenido sexual como un piropo, por ejemplo, pero aquellos que sean ofensivos y que tengan mucho contenido sexual y que en muchas ocasiones se hace por personas masculinas. Tocamiento, estamos hablando de un contacto físico. Ahora bien, y aquí donde tenemos que traer a colación lo que establece la segunda parte de este tipo, que dice y que no constituya por sí sola un delito más grave. Es de aclarar que la jurisprudencia ha establecido una línea divisora muy delgada entre el delito de acoso sexual y otras agresiones sexuales cuando se refiere a tocamientos. Esto debido a que el tocamiento en el acoso sexual va encaminado a tocar partes del cuerpo que no son íntimas para poder ser un acoso y que sea un tocamiento que puede ser sobre ropa o sobre la misma piel. Cuando hablamos que el tocamiento es en las partes íntimas, pero no sobre su ropa, sino que ya en la piel, estaríamos hablando de otras agresiones sexuales. Asimismo, continuando con el tipo penal, hablamos de las señas u otra conducta inequívoca. Ya podrían ser estos dibujos, mismas señas, gestos, sea con la boca, sea con los ojos, sea con las manos, ademanes, donde el contenido propio sea de contenido o naturaleza sexual. Entonces, en estos casos estamos hablando que si no es deseada por la parte de la persona que lo recibe, estaríamos ante el acoso sexual. El segundo inciso establece lo siguiente: el acoso sexual realizado contra menor de 15 años será sancionado con la pena de 4 a 8 años de prisión. Es de aclarar que en el inciso primero estamos hablando de la libertad sexual como bien jurídico, ya que existe la característica evolutiva por parte del sujeto pasivo. Y en el caso del segundo inciso estamos hablando de la intangibilidad sexual, porque estamos hablando de personas menores de 15 años, quienes no pueden estar recibiendo ninguna conducta de esto, sea o no deseable para ellos. ¿Por qué? Porque no han llegado a tener esa facultad aún, como lo hemos dicho ya anteriormente. Si el acoso sexual se realizare prevaleciéndose de la superioridad originada por cualquier relación, se impondrá además una multa de 100 a 200 días multa. Eso nos reza el tercer inciso. Aquí es de establecer que ya es una cualidad propia del sujeto activo para que se pueda imponer una sanción jurídica adicional, que es una multa de 100 a 200 días multa. Esto cuando el sujeto activo se prevalece de la superioridad originada de cualquier relación. ¿Qué tipo de relaciones generan una superioridad? Laborales, relaciones laborales, relaciones familiares, relaciones eclesiásticas y relaciones educativas. Por ejemplo, donde podemos establecer que existe esa superioridad es entre un sacerdote y un congregante, entre un docente y un alumno, entre un patrono y un trabajador. Entonces, cuando es una relación generada por esa superioridad, se estaría imponiendo incluso la otra sanción. El artículo 166 reconoce el tipo penal de acto sexual diverso y establece que el que realizare mediante engaño con persona mayor de 15 años y menor de 18 años de edad cualquier acto sexual diverso del acceso carnal será sancionado con prisión de 4 a 8 años. Esta es una variable del artículo 163 conocido como estupro, donde
existe lo que es un consentimiento dado por la víctima, que es mayor de 15 años, menor de 18, donde sí existe una libertad sexual, pero esta está condicionada por un engaño que debe ser real, que debe ser directo y que debe ser eficaz. Entre estos, la situación es que no existe un estupro porque no hay un acceso carnal entre el agresor hacia la víctima. Por tanto, sí pueden ser otras circunstancias como tocamiento o algún tipo de juego erótico en el que se recae entre estas dos personas, pero lo que lleva consigo el verbo rector y la conducta propia es el engañar a esa persona para que se dé esta situación jurídica. Un ejemplo de esto podría ser cuando el agresor le ha prometido alguna situación a futuro, como por ejemplo en el caso de un docente, pasar la materia a un estudiante o un estudiante, y en el caso de un noviazgo también podría darse en que se va a casar con esa persona, pero realmente la situación solo es para comprometer a que preste su voluntad. El acto sexual diverso realizado con persona menor de 16 años, aún con su consentimiento, será sancionado con prisión de 8 a 12 años. Aquí estamos hablando del segundo inciso y aquí volvemos a la indignidad sexual. Esta conducta está protegiendo la indignidad sexual, y es decir, que aunque se preste la voluntad con o sin engaño, con violencia o sin violencia por parte de menores de 16 años, será sancionado de 8 a 12 años. Y cuando son actos sexuales diversos, es decir, no hay un acceso carnal, no hay una penetración donde se pueda consumar una relación sexual, sino que pueden ser tocamientos, pueden ser juegos eróticos, y frente a esa situación estaríamos ante el artículo 166. Luego tenemos el delito de corrupción de menores e incapaces. Debemos entender la corrupción como la manipulación o abuso que recae sobre menores de 18 años de edad e incapaces para hacerlos participar en actividades prematuramente, sean estas obscenas o actividades sexuales. En relación a esto, el artículo 167 reza que el que promoviera o facilitare la corrupción de una persona menor de 18 años de edad o de un deficiente mental mediante actos sexuales diversos del acceso carnal, aunque la víctima consintiere participar en ellos, será sancionado con prisión de 6 a 12 años. Y aquí que vemos en este tipo penal dos verbos rectores. El primero es promover y el segundo facilitar la corrupción. Ya sabemos entonces qué es corrupción. La promoción está encaminada al impulso del desarrollo de algo. En este caso estamos hablando impulsar el desarrollo de la corrupción, y facilitar es apoyar, ayudar a que esta corrupción se dé. Entonces, aquí la conducta es realizar acciones que favorezcan o que impulsen el desarrollo para poder manipular o abusar de una persona menor de 18 años de edad o de un deficiente mental para que realice acciones meramente sexuales, actividades sexuales, sean estas sin acceso carnal. Ojo aquí, es de aclarar que aquí el sujeto activo no realiza el acto sexual contra la víctima, sino que permite de que se dé dicha situación
por cualquier otra persona o incluso en una posición o situación que la víctima realice tocamientos hacia sí mismo. Y aquí volvemos que como el bien jurídico es la indignidad sexual, es que no importa el consentimiento de la víctima. Si la víctima, aunque exprese verbalmente o por algún escrito de su consentimiento a las acciones que está realizando, son nulas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo de la indemnidad sexual, que es un derecho que le da una protección de ser intocables en acciones sexuales. Y debe tomarse muy en cuenta el segundo inciso de este tipo penal, el cual establece cualquier persona, familiar o particular que favorezca lo descrito en el inciso anterior, será sancionado con la pena máxima aumentada en una tercera parte. Lo que implica que si un familiar o cualquier persona particular obtiene un beneficio o un provecho a partir de que otra persona esté corrompiendo a la víctima, su pena será la máxima del tipo penal, es decir, 12 años de prisión, aumentada esta hasta una tercera parte, que son 4 años más, es decir, de 12 a 16 años de prisión. Es de aclarar además que cuando estamos hablando de la promoción o facilitación de la corrupción es porque puede prestar, por ejemplo, una habitación, puede prestar una casa, puede ayudar a un traslado de la víctima hacia un lugar donde se vaya a realizar la corrupción a la víctima. Aquí también es de aclarar que no importa si la víctima ya está corrompida de alguna manera en estos ámbitos sexuales, sino que aquí lo que se sanciona es la vulneración al bien jurídico de la indignidad sexual. El artículo 168 establece la corrupción agravada y dice que la pena será de 12 a 14 años de prisión si la corrupción de menores se realizare en víctima menor de 15 años de edad. Ojo aquí, entonces tenemos que aclarar una situación. Cuando el sujeto pasivo es entre 15 y 18 años, estamos hablando de corrupción en menores e incapaces. Y si hablamos menores de 15 años, estamos hablando de corrupción agravada. El numeral 2 y 3 de dicho artículo establece prácticamente el mismo amplificador. Establece mediante engaño, violencia, abuso de autoridad o confianza o por cualquier otro medio de intimidación. Aquí es de aclarar que estamos ante el artículo 167, que es la corrupción de menores o incapaces cuando hay un consentimiento y cuando la participación de estas actividades corruptas son por un engaño, por violencia, sea esta física, sea moral, sea patrimonial o cualquier otro medio de violencia, abuso de autoridad o confianza, cualquier otro medio de intimidación, estamos hablando de la corrupción agravada. Entonces, esto sí el legislador lo ha dejado muy claro, porque cuando es un consentimiento estamos hablando de el artículo 167. El número 4 de dicho artículo establece por ascendientes, adoptantes, hermanos, encargados de la educación, vigilancia, cuidado o guarda de víctima o en la prole del cónyuge o conviviente. Aquí el legislador prácticamente ha dado su agravante del tipo cuando el sujeto activo tiene algún tipo de relación por parentesco consanguíneo, por afinidad, por adopción o incluso algún vínculo de superioridad, ya que establece que puede ser el encargado de la educación, de la vigilancia, el cuidado o guarda de la víctima.
En estos casos, cuando el sujeto activo es cualquiera de estas personas, estaríamos estableciendo que existe la agravante referida. Es de aclarar que en este tipo penal de corrupción de menores o incapaces, tanto en su modalidad agravante como en su modalidad simple, requiere que no exista un acceso carnal, pero cuando hay un acceso carnal por parte de la otra persona, podríamos estar hablando de un concurso real de delitos, una diversidad de autores o partícipes. Dentro de este mismo se da cualquiera de las modalidades, dependiendo cada hecho cómo se realice. Entonces, es de tener muy claro esto para el momento de que conozcamos algún tipo de conducta realizada por particulares en relación a esto y poder calificarlo correctamente. El artículo 169 regula la inducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales o eróticos y establece el que promoviere, facilitare, administrare, financiere, instigare u organizare de cualquier forma la utilización de personas menores de 18 años de edad en actos sexuales o eróticos de manera individual u organizada de forma pública o privada será sancionado con pena de 3 a 8 años de prisión. En este caso vemos que el tipo penal tiene varios verbos rectores, como son promover, facilitar, administrar, financiar, instigar y organizar. Los primeros dos ya fueron conceptualizados en este audio y los otros van a ser investigados por los estudiantes para poder entrar en discusión el día de la conferencia. No obstante, de aclarar que dichos verbos no requieren de una profundización en su explicación o entendimiento porque son de fácil explicación. Así que de tomarse en cuenta esa situación para el momento de entenderse este tipo penal. Así que cuando esas acciones, esos verbos se realizan en personas menores de 18 años de edad en actos sexuales o eróticos, donde ellos participen de manera individual o con otras personas en un lugar público o un lugar privado, van a ser sancionados con prisión de 3 a 8 años. Es decir, que puede ser en la calle, puede ser en una casa, puede ser en un parque, puede ser en una institución educativa, cualquier situación donde el sujeto activo pueda realizar esta acción. Entonces, el inciso segundo establece que en igual responsabilidad incurrirá quien con conocimiento de causa autorizare el uso o arrendare el inmueble para realizar cualquiera de las actividades descritas en el inciso anterior. Aquí está estableciendo que la calidad de partícipe cuando alguien autoriza el uso o arrende un inmueble teniendo conocimiento de que eso es lo que se va a realizar dentro de su inmueble, es decir, la promoción, la inducción o favorecimiento de actos sexuales o eróticos, incurrirá como que también ha realizado dicho acto. El artículo 169A establece el delito de remuneración por actos sexuales o eróticos. El que pague o prometa pagar con dinero u otra ventaja de cualquier naturaleza a una persona menor de 18 años o una tercera persona para que la persona menor de edad ejecute actos sexuales o eróticos será sancionado con pena de 3 a 8 años de edad. Aquí estamos hablando que la conducta debe llevar acciones pecuniarias. Es decir, que está pagando o ha prometido pagar con dinero u otra ventaja de cualquier naturaleza. Pueden ser bienes, muebles o inmuebles, a una persona de 18 años de edad, a una tercera persona para que la persona menor de edad ejecute actos sexuales o eróticos. Es decir, en este caso, a la víctima, el sujeto activo le puede ofrecer una cantidad determinada de dinero,
le puede ofrecer un teléfono celular, le puede ofrecer una computadora, le puede ofrecer algo que requiera, que necesite la víctima para poder consentir esos actos sexuales o eróticos. En estos casos, los actos sexuales o eróticos están encaminados a posibles bailes desnudos o en ropa interior, que pueden llevar tocamientos que haga la víctima a sí misma frente a los agresores que están realizando estos actos. El artículo 170 establece el delito de determinación a la prostitución. El que determinare coactivamente o abusando de una situación de necesidad a una persona para que ejerciera la prostitución o se mantuviera en ella será sancionado con prisión de 6 a 10 años. El inciso segundo establece la pena de prisión será de 8 a 12 años cuando la víctima fuere menor de 18 años de edad. Y el tercer inciso, cuando cualquiera de estas modalidades fuera ejecutada prevaleciéndose de la superioridad originada por cualquier relación, la pena se agravará hasta en una tercera parte del límite. Vemos que en el primer inciso estamos hablando del bien jurídico de la libertad sexual, ya que estamos hablando de personas mayores de 18 años de edad, ya que el segundo inciso agrava la sanción en menores de 18 años. Es de determinar que la conducta propia aquí establece en los verbos rectores que la determinación, porque el verbo rector es determinar a alguien en la prostitución para que ejerza la prostitución. En este caso es de establecer que la determinación puede ser por manera coactiva, es decir, forzosamente, o porque se abusa de una situación de necesidad, donde la víctima, por esa necesidad que tiene, accede a caer en la prostitución. Si el sujeto activo se prevalece de cualquiera de estas dos formas de la conducta, que es forzarla o abusar de su situación, entonces caerá en este delito. No importa tampoco aquí si la víctima ya ejercía directamente la prostitución, porque estas situaciones que realiza el agresor hace que se mantenga en ella. Entonces también ahí estaríamos hablando del mismo tipo penal. Cuando el sujeto se prevalece de su superioridad original de cualquier relación, que ya hablamos de eso también, entonces se puede aumentar la pena hasta una tercera parte del límite del máximo. Entonces en estos casos estamos hablando, y aclarar que la prostitución es la venta de placeres sexuales que brinda una persona a otra persona, pero esto es permitido para mayores de 18 años de edad. Es declarar que entre la región de Latinoamérica somos uno de los pocos países que no prohíbe la prostitución. Pero no obstante de esto, que no sea prohibida, no quiere decir que sea avalada cuando es por un abuso, una situación de necesidad, o cuando es forzada la situación en que se establece a la víctima en esta situación. Asimismo, el artículo 170-A establece una situación que llama mucho la atención, porque muchas veces por algunos nightclubs que hacen promocionales y no observan este tipo penal, que es la oferta y demanda de prostitución ajena. Si bien es cierto, la prostitución no es prohibida dentro de nuestro país, pero sí la promoción, oferta, demanda realizada por otra persona, ya que el artículo 170 establece la mera oferta u ofrecimiento de servicios de prostitución ajena será sancionada con prisión de 4 a 8 años. La mera demanda o solicitud de servicios de prostitución será sancionado con la misma pena del inciso anterior. ¿Qué está estableciendo acá? Que si un particular hace ofrecimientos o ofertas, servicios de prostitución que no son los que él o ella
pueda proporcionar es donde recae una sanción. Asimismo, también el demandar o solicitar servicios de prostitución a una persona ajena a un tercero que no es directamente a quien lo ejerce, también estamos hablando de que recae en este tipo penal. Ojo con esta situación porque es inobservado muchas veces por muchas personas o por algunos establecimientos que se dedican a ello. El artículo 171 establece exhibiciones obscenas. El que ejecutare o hiciere ejecutar a otros actos lúbricos o de exhibición obscena o indecorosa en lugar público o expuesto al público o bien ante menores de 18 años de edad o deficientes mentales será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Aquí es de establecer que el verbo rector es ejecutar o hacer ejecutar a otros las conductas siguientes: actos lúbricos que están encaminados, los actos lúbricos a acciones lascivas, acciones de deseo, acciones con contenido sexual deseantes. Entonces, o exhibiciones obscenas o indecorosas en lugar público expuestos al público. Aquí, o bien ante menores de 18 años de edad o deficientes mentales. Esto último es por si se hace de manera privada. Ahora, en algunos casos de estos podría recaer desnudarse en público, tener relaciones sexuales en público, hacer ademanes con las partes genitales a otras personas en lugares públicos, expuestos ya sea al público, dice, esto hasta ahí llega una conducta, o bien ante menores de 18 años de edad, y aquí estamos hablando que esto puede ser en privado. Entonces, o deficientes mentales también puede ser en privado. Aquí no es directamente por el lugar, sino directamente por el sujeto pasivo. Cuando se recae en personas mayores de 18 años de edad es porque es un lugar público expuesto al público que se realizan las acciones. Y no importa lo demás, pero ya recae sobre la figura del sujeto pasivo, que es la indignidad sexual, porque regula este tipo penal ambos bienes jurídicos. El artículo 172 reconoce el tipo penal de pornografía. Es un tipo penal muy amplio, ya que reconoce muchos verbos rectores, porque establece lo siguiente: el que por cualquier medio directo, inclusive a través de medios electrónicos, fabricare, transfiriere, difundiere, distribuyere, alquilare, vendiere, ofreciere, produjere, ejecutare, exhibiere o mostrare películas, revistas, paquines o cualquier otro material pornográfico entre menores de 18 años de edad o deficientes mentales será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Ojo, aquí vemos que el tipo penal sanciona figuras desde la creación, reproducción, multiplicación, incluso transferencias de estos reproducciones que pueden ser en paquines, películas, revistas o cualquier otro material que puede ser dibujo entre menores de 18 años de edad. Va a ser sancionado con prisión de 3 a 5 años. Y aquí es de esclarecer una situación que es la figura donde se establece entre menores de 18 años de edad. ¿Qué significa? Significa que salgan menores o representaciones de menores de 18 años de edad o incapaces. En este caso, de establecer que los medios en los que salgan pueden ser medios auditivos, visuales, dibujos, libretas, papeles, medios electrónicos, Entonces, donde este material tenga un contenido lascivo, un contenido
que alimente la sexualidad, porque ese es un contenido educativo de desnudos, de niños y lo demás, que son para educación, no estaría entrando en pornografía. Es declarar ese punto también. Entonces, dentro de esto también recae lo que es un concurso aparente de leyes, ya que este tipo penal también, algunas de sus conductas está regulada en la ley especial de delitos cibernéticos y conexos. Entonces, es de tener cuidado con esa situación. Ahora bien, el tipo penal tiene en su segundo inciso en la misma sanción incurrirá el que no advirtiere de forma visible sobre el contenido de las películas, revistas, páginas o cualquier otro material, inclusive en el que pueda transmitir a través de medios electrónicos, cuando este fuera inadecuado para menores de 18 años de edad o deficientes mentales. Ahora, la reproducción que sea de estos de contenido pornográfico entre adultos, que sea visible para los menores de 18 años, donde no existe una advertencia formal y visible, también incurrirá en este tipo penal, con la misma sanción de 3 a 5 años. Entonces, una forma de cometer este hecho delictivo es tener en nuestros teléfonos celulares videos donde exista pornografía o simulaciones de personas menores de 18 años de edad teniendo relaciones sexuales, aunque no seamos nosotros los que seamos quienes hemos creado el video, y por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que se puede enviar en los grupos creados en las diversas plataformas de redes sociales, porque en muchas ocasiones hay mucho contenido que puede traer este tipo de vulneración a este tipo penal y tenemos que tener mucho cuidado en esos casos. Aquí no importa el caso de que se individualice o no a la víctima, porque es la simulación, la utilización, el favorecimiento de poder utilizar a un menor de 18 años de edad en este tipo de pornografía o de una persona con algún tipo de incapacidad mental. Entonces, de tener cuidado en eso de los verbos rectores que tiene el mismo tipo penal. Y vamos a llegar hasta aquí dejando para tarea la discusión de los otros tipos penales contenidos en el artículo 173 y 173A y B, los cuales ya sancionan la utilización de reproducir, distribuir, publicar, importar, exportar, ofrecer estos tipos de pornografía, incluso poseerlos, el material pornográfico donde se utiliza imágenes de personas menores de 18 años de edad. Entonces, en relación a esto es de tener demasiado cuidado, más ahora con los diversos dispositivos de computadoras, USB, teléfonos celulares y lo que se está compartiendo muchas veces en grupos, porque puede llegar a caer en un tipo penal de estos. Así que, teniendo en cuenta esto, dejamos la clase hasta aquí y continuamos en la conferencia el próximo miércoles.